Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en el vídeo de hoy vamos a ver las dos principales criptomonedas Bitcoin y Ethereum y además Binance Coin, Ripple y Cardano. Sin más, ¡comenzamos! Vamos a empezar por Bitcoin, un Bitcoin que está rebotando desde una zona de soporte muy importante de largo plazo, aquí la vemos, y si nos vamos al gráfico horario podemos ver más detalles. Vemos que está haciendo mínimos y máximos crecientes, mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo, y yo ahora mismo estaría pendiente de este posible canal. Tenemos aquí una directriz que une mínimos y he dibujado con una paralela la directriz que une máximos. De momento la que une máximos solo tiene dos toques, en caso de que se dé un tercer toque yo la empezaría a tener en consideración. ¿Qué niveles tenemos de soportes y resistencias? Bien, como primera resistencia tenemos la directriz bajista, aquí un gráfico de 4 horas se puede ver mejor. Esta directriz que unía mínimos se rompió por abajo y aquí en este punto ya empezó a funcionar de resistencia, por lo que la primera resistencia a vigilar sería esta directriz. Después tendríamos la zona del posible canal, esta directriz alcista, zona de estos máximos en los 3.463 y en el medio largo plazo la resistencia clave a superar sería esta zona sombreada en el entorno de los 42.000. En cuanto a soportes, el primer soporte sería la directriz alcista, los 32.550, los 30.050 y sobre todo los 28.700, que es el mínimo desde el que empezó este último rebote. Veremos pues lo que hace Bitcoin. Aquí hemos marcado niveles de soportes y resistencias importantes, pero no tiene ninguna estructura activada. Quien sí ha tenido un comportamiento de libro ha sido el Ethereum. Fijaos lo que os decía el 24 de junio en Twitter. Situación técnica del Ethereum en pleno soporte, veremos si es capaz de respetarlo y rebotar desde ahí. Este comentario era cuando estaba en 1724, es decir, exactamente aquí. Bueno, pues desde aquí, desde que dije que estaba en soporte ha rebotado un 35%. Casi nada, Para los que dicen que no vale absolutamente de nada el análisis técnico, pues ahí tenéis un rebote desde soportes de un 35%. Bien, dicho esto, ¿qué os decía en el último vídeo? Bueno, básicamente que había dos opciones. Una que era comprar en soportes y poner un stop loss por debajo de soportes, y la otra opción, que era la que me gustaba más, era esperar a que batiera resistencias y que activara una figura alcista. En este caso la resistencia os comentaba que estaba en esta zona sombreada, en el entorno de los 2035, porque en caso de que superara los 2035 activaba figura de doble suelo. Bien, pues lo dicho, comportamiento del libro del Ethereum, porque fue capaz de superar esta zona y activó objetivo hacia niveles de 2345 aproximadamente. Bueno, habría que ampliar mucho el zoom para ver si está cumplido o no, pero bueno, prácticamente ya estaría cumplido el objetivo. Fijaos también dónde se frenó el precio, tampoco fue mucha casualidad. Esta era una zona que tenía marcada de resistencia, en primera instancia no pudo con ella, volvió a intentarlo, tampoco pudo con ella, el precio retrocedió a la antigua zona de resistencia, que aquí funcionó de soporte, es decir, te dio varias oportunidades de entrada, una aquí en soporte, otra tras superar esta resistencia, otra aquí en este apoyo, porque fijaos, si ampliamos el zoom, aquí además es que te formó hasta un mini doble suelo, dos mínimos en la misma zona, te supera los 2070 y te avisa con una figura pequeñita de doble suelo. Bueno, a partir de ahí vino el rebote y ya la tercera fue capaz de superar esta zona. Tenemos por tanto al Ethereum que está rompiendo resistencias. La siguiente zona importante estaría aquí en esta zona sombreada. Vemos aquí funcionó de soporte y aquí ya empezó a funcionar de resistencia. Por lo que si continúa el rebote, esta es una zona a vigilar. Como soporte, bueno, pues tenemos aquí donde te formó el mini doble suelo, en el entorno de los 2010 puntos. Esta zona que funcionó de resistencia puede que ahora empiece a funcionar de soporte. Otro posible soporte sería la media de 200 sesiones y ya de muy largo plazo los mínimos en zona de 1707. Ahora también seguimos comentando que en caso de que te supere esta zona de 2091, te activaría figura de doble triple suelo de medio largo plazo. Daría una señal muy importante en caso de superar los 2091-2092. ¿Qué hacemos entonces, Daniel? ¿Compramos o vendemos? Pues ahora mismo ni una cosa ni la otra. El momento de comprar era antes, o bien en soportes o bien cuando te rompió esta resistencia. El que esté dentro puede conservar la posición mientras no le vaya perdiendo soportes, y el que esté fuera pues hay que esperar a una nueva oportunidad. Ahora mismo no tiene ninguna estructura activada. salvo este posible segundo impulso alcista, no es de los más claros de todas formas,
pero en caso de cumplirse lo llevaría a esta zona que comentamos, a esta siguiente zona de resistencia. Visto el Ethereum y dando la enhorabuena a los que seguisteis la estrategia, nos vamos a la siguiente. Nos vamos a Binance Coin. Aquí tenemos el gráfico. También se da muchas casualidades, ¿verdad? Esta era una zona de soporte importante, se rompió y fijaos lo que hace el precio cuando va a visitar la antigua zona de soporte rota. Se viene abajo. ¿Dónde se frena el precio? Pues en esta importante zona de soporte de largo plazo. Es una pena que no haya retrocedido un poco más. Si os fijáis, este segundo máximo queda un pelín por encima del primero. Si hubiese retrocedido un poco más y después superar esta zona, activaría doble suelo. De todas formas, la zona importante a superar en el largo plazo serían los 434,76. Esta zona sombreada. Sería una señal muy importante si es capaz de superarla. No es un doble suelo al tick, pero mejoraría mucho de superarla. Ahora, si nos vamos al gráfico horario, podemos ver más detalles. Vemos que el precio ha dado una señal positiva tras superar esta directriz bajista. La supera y además el precio empieza a apoyarse en la directriz, por lo que la directriz empezó a funcionar de soporte. Siguiente zona de resistencia la tendríamos aquí, en los 314,71. Esta zona sombreada. Fijaos que al principio era soporte y ahora está funcionando de resistencia. La siguiente zona de resistencia la tendríamos en los 342 aproximadamente. La siguiente en el entorno de 373 y después ya estaría la de largo plazo que comentamos antes. Zona de soporte, podemos trazar aquí esta directriz que une mínimos, después estarían los 275,23, los 262 y después ya de largo plazo los 224 y los 211. No tiene una estructura clara, pero en el corto plazo si supera los 316, 317 daría una nueva señal positiva. Nos vamos ya a Ripple que también está superando esta directriz bajista de largo plazo y ahora mismo podemos marcarlo dentro de una especie de canal alcista. Aquí tenemos una directriz que une mínimos, otra que une máximos. Parece que el precio se está moviendo dentro de este canal. ¿Cuál es la siguiente zona de resistencia? Los 0,7267 y después ya esta zona sombreada en el entorno de los 0,7980. Zona de soporte, los 0,6345, 0,5841 y sobre todo los 0,5045. Precio haciendo mínimos y máximos crecientes, pero tampoco tiene una estructura clara chartista. Coño, Daniel, pero mójate, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar? Yo me mojo cuando hay estructuras, si no, yo no puedo jugar a adivino. Yo lo que puedo hacer es que cuando hay estructuras, comento lo que es más probable. Si no hay estructuras, yo no me las puedo inventar. Lo que sí podemos hacer, como estamos haciendo en este caso, es marcar niveles de soportes y de resistencias. Y ahora nos vamos ya a Cardano. Bueno, Cardano que está rebotando también desde una zona de soporte de muy largo plazo, aquí la vemos. También otra casualidad del análisis técnico y también está superando la directriz esta bajista de largo plazo. La superó aquí en este punto y a partir de ahora está funcionando de soporte. También está superando esta zona que marcábamos como resistencia, por lo que poco a poco parece que está mejorando. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de doble suelo activado. Aquí vemos dos mínimos en la misma zona, se supera este máximo y activa objetivo. Hacia niveles de 1,5130 aproximadamente. Primer nivel de soporte, por tanto, tenemos aquí estos mínimos en el entorno de los 1,2865, después tendríamos los 1,1955 y ya muy importantes para largo plazo la zona de 1. Como posible resistencias, el siguiente nivel estaría aquí arriba. Zona de soporte que perdida, que aquí empezó a funcionar de resistencia. Y después ya de muy largo plazo lo tendríamos aquí en los 1,9454. Fijaos además que si supera este nivel, en este caso sí que activaría figura de doble suelo de muy largo plazo. Daría una señal muy alcista en caso de superar esta zona. Queda todavía muy lejos, veremos si es capaz de ir superando las resistencias que hay por el camino. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo, activa la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Te dejo ahí mi último vídeo donde hago un resumen general de mercado de índices, divisas, materias primas y 20 acciones y te deseo muy buenas inversiones.